Hola mis amigos, en este video tutorial vamos a abordar el tema de la gestión de proyectos a lo interno de la plataforma Oiworks. Como veremos en el desarrollo de este tutorial, Oiworks nos brinda una metodología de gestión de proyectos simplificada, sin embargo bastante efectiva, misma que nos permite gestionar nuestros proyectos de una forma estructurada y que a la vez no demanda demasiados esfuerzos para mantener actualizado el estatus de nuestros proyectos. Como de costumbre, hagamos una revisión de los principales conceptos que sustentan esta funcionalidad a lo interno de la plataforma, y en ese sentido, Oiworks define las entidades proyecto y tarea, o de forma genérica, esfuerzos de trabajo. Conceptualmente estos dos elementos son muy parecidos, ya que describen un esfuerzo que realizamos en procura de un objetivo concreto. La principal diferencia entre ambos es el hecho de que el proyecto es una entidad más compleja que normalmente supone la realización de múltiples tareas para conseguir el objetivo final planteado. Por otro lado, la tarea en sí normalmente lo asociamos con una actividad mucho más simple y que normalmente es un bloque constructivo de los proyectos. Vale decir que desde el punto de vista del modelo de Oiworks, un proyecto puede estar compuesto directamente por tareas, puede estar compuesto de subproyectos o de una combinación de ambos. Los atributos que normalmente componen un esfuerzo de trabajo son un nombre, un tipo que puede ser proyecto o tarea, un estado que puede ser abierto o finalizado, puede tener padre o hijos para determinar la jerarquía de estos esfuerzos de trabajo. Eventualmente, si este proyecto que estamos desarrollando es para un tercero, podríamos relacionarlo con ese tercero mediante el campo de terceros del cual dispone el modelo. También podríamos hacer seguimiento de la cantidad de horas de trabajo empleadas en este esfuerzo de trabajo, mediante la funcionalidad de partes o reportes de trabajo. Por tanto, podemos decir si este proyecto o tarea está sujeto al seguimiento de horas empleadas en el desarrollo del mismo. Esto tendrá el efecto de crear un trabajo dentro del menú de partes de trabajo. Favor referirse al tutorial sobre este tópico para más detalles. También el modelo tiene el atributo esfuerzo, que es una cuantificación de las horas hombre que estaremos empleando en el desarrollo de este esfuerzo de trabajo. Luego tenemos el progreso, que es una cuantificación del nivel de avance que hemos alcanzado en este esfuerzo de trabajo. Y también podríamos incluir una descripción general del esfuerzo mediante el campo comentario. Por otro lado, la funcionalidad nos permite hacer una planeación y seguimiento de los esfuerzos de trabajo que definamos. Esto mediante el concepto de dependencias y asignación de recursos. Esto es, podemos decir cosas como: para empezar la tarea Y es necesario haber finalizado la tarea X, o el empleado X estará asignado a la tarea Y en un 25% del tiempo. Ahora imaginémonos que empezamos alegremente a planificar nuestro proyecto y decimos: vamos a realizar la tarea X entre tales fechas y la tarea Y en tal rango de fechas. Luego empezamos a asignar empleados para la realización de tales tareas. Eventualmente podríamos vernos en el caso en que hemos sobreasignado la cantidad de tiempo disponible de trabajo que tiene una persona en un periodo de tiempo determinado. Es decir, podríamos llegar al punto en que el empleado X deba trabajar 16 o 32 horas al día para cumplir con la planificación, lo cual evidentemente no es realista. La pregunta es: ¿cómo hacemos para que la plataforma nos ayude a detectar y corregir estas situaciones? Pues bien, la herramienta tiene una funcionalidad llamada nivelación de tareas, que nos ayuda justamente a solventar esto cuando estamos haciendo la planificación de esfuerzo de trabajo. Adicionalmente, el modelo tiene una serie de fechas asociadas a cada esfuerzo de trabajo, que es muy importante comprender su significado para poder hacer una buena planificación del proyecto. Revisémoslas de una vez. Inicio de limitación. Es una limitación impuesta al esfuerzo de trabajo, es decir, debe iniciar en esta fecha. Fin de limitación. Es una limitación impuesta al esfuerzo de trabajo equivalente a debe finalizar en esta fecha. Inicio anticipado. Es la fecha más temprana en la que puede iniciar el esfuerzo de trabajo en función de sus relaciones de dependencia, las limitaciones impuestas al esfuerzo de trabajo mediante los dos parámetros antes mencionados y la cantidad de tiempo que tienen disponibles los recursos, entiéndase empleados, asignados a la realización de este esfuerzo de trabajo. Finalización anticipada. Es la fecha más temprana en la que es viable finalizar esta actividad en función de su contexto, es decir, su duración intrínseca, limitaciones impuestas, relaciones de dependencia, etc. Inicio con retraso. Esto sería la fecha más tardía en la que debería iniciar este esfuerzo de trabajo para cumplir con las limitaciones impuestas al proyecto o tarea. Y finalmente, finalización con retraso. Esta sería la fecha más tardía en la que debería finalizar esta tarea para cumplir con las limitaciones impuestas al proyecto.
De la descripción anterior resulta evidente que podríamos llegar a especificar ciertas condiciones contradictorias entre sí. Por ejemplo, algo como: debo desarrollar una tarea con duración de 5 días, iniciando mañana y terminando pasado mañana. Para evitarlo podemos seguir varias estrategias, entre las que podríamos enumerar. La primera podría ser definir las tareas con sus relaciones de dependencia, su duración intrínseca, asignación de recursos y fijar la fecha fin de limitación para la última de las tareas del esfuerzo de trabajo. Dejamos que el sistema calcule las fechas y fijamos nuestra línea base a partir de las fechas de inicio con retraso. Esto sería el equivalente a decir: debo finalizar en X fecha, por tanto para conseguirlo debo iniciar a más tardar en la Y fecha. Evidentemente hay que considerar que en esta estrategia no tenemos margen de retrasos, por tanto si se sigue este camino habría que agregar cierto margen adelantando la fecha de inicio. Y la segunda alternativa sería definir las tareas con sus relaciones de dependencia, su duración intrínseca, la asignación de los recursos y fijar la fecha de inicio de limitación para la primera de las tareas del esfuerzo de trabajo. Dejamos que el sistema calcule las fechas y fijamos nuestra línea base a partir de las fechas de inicio anticipado. Esto sería el equivalente a decir: puedo iniciar en X fecha y terminaré cuando las limitaciones me lo permitan. Muy bien, ahora que ya conocemos los conceptos detrás del manejo de gestión de proyectos a lo interno de la plataforma, vamos a desarrollar un ejercicio donde crearemos la planificación de un proyecto. Así haremos algunas cuantas tareas y luego haremos seguimiento de la ejecución de las mismas. Para empezar vamos al menú de proyectos y ahí al área de configuración y luego en el árbol de proyectos y finalmente proyectos y tareas. Desde aquí ya podemos hacer clic en agregar, con lo cual se nos abrirá la ventana de creación de proyectos. Distinguimos 4 pestañas donde podemos ingresar la información pertinente para la definición de nuestro esfuerzo de trabajo. Completamos de una vez estos campos de acuerdo a la descripción que vimos anteriormente. Notemos cómo el sistema nos interpreta el esfuerzo, es decir, la cantidad de tiempo, y nos lo presenta de una forma más coloquial. Siempre es buena idea ingresar este parámetro en formato de horas, minutos y segundos y confirmar que el sistema no lo interpreta adecuadamente para evitar errores. Notemos que es necesario salvar el proyecto antes de hacer la asignación de predecesores para que las tareas predecesoras estén disponibles a la hora de vincularlas con su dependiente. Una vez que hemos completado los datos del proyecto, podemos correr el wizard de nivelación de tareas para que éste ajuste, en caso de ser necesario, las fechas de las actividades en función de la sobreasignación de recursos. Y en ese momento podremos establecer las fechas de inicio y fin de cada actividad en términos de la estrategia que hayamos seguido, establecer la limitación en fecha inicial o final del proyecto. Otra cosa es notar que la definición del proyecto que recién hicimos lo pudimos haber hecho desde distintas partes, desde el menú de configuración en árbol de proyectos. Aquí la diferencia es que solamente podemos definir proyectos como entidades de mayor jerarquía, no tareas.
Por otro lado, también pudimos haberlo hecho en cualquiera de los menús del árbol de proyectos, fuera del menú de configuración, con la limitante que a ese nivel no se puede hacer asignación de recursos. En general, la creación de esfuerzos de trabajo debería hacerse entonces a nivel del menú de configuración y la actualización del estado de los mismos, progreso de las tareas, debe hacerse en el árbol de proyectos, fuera de configuración. Al final, deberemos dar permisos de acceso a la configuración solo a las personas que asignan recursos, y el resto de personas que ejecutan tareas y actualizan el estado de las mismas deberían tener acceso al árbol de proyectos fuera de configuración. Ahora hagamos justamente el ejercicio de actualizar el progreso de alguna de las tareas. Para eso nos vamos al árbol de proyectos, ahí al menú de tareas, escogemos las tareas que están en estado abierto, hacemos clic sobre la cual queremos actualizar y modificamos el campo de progreso y salvamos. Cuando salimos nuevamente al listado, vemos que ya el progreso aparece debidamente actualizado. Si nos vamos ahora al listado de proyectos en el menú correspondiente, vemos como el nivel de progreso o a nivel de proyecto ya refleja el avance de la tarea que recién actualizamos. Evidentemente conseguiremos el 100% de progreso en el proyecto una vez que la totalidad de las tareas que lo componen han logrado ese nivel de avance, en cuyo caso deberíamos cambiar el estado de las tareas y el proyecto a finalizada. Por el momento vamos a terminar aquí este tutorial, bajo el entendido que aún nos queda pendiente la demostración de cómo completar el parte o reporte de trabajo, lo cual nos servirá para determinar la cantidad efectiva de horas hombre dedicadas a cada esfuerzo de trabajo. Pero en vista de que esta acción, completar el reporte, también se puede hacer para actividades no relacionadas a proyectos o tareas, entonces lo desarrollaremos en un tutorial separado. Por el momento no me resta más que agradecer su atención a este video e invitarles a que me acompañen en el próximo video tutorial de la serie. Innotec XSP, tecnología trabajando para tu negocio.